Historias y testimonios. Muy bien, entramos a la segunda parte de Historias y Testimonios con nuestro invitado, el arquitecto Rodrigo Jiménez. Una persona que ha pensado en el tema de imagen de ciudad, de conservar los entornos y por ello se dio a la tarea precisamente de hacer esa especialización en restauración de monumentos arquitectónicos. Háblanos acerca de esa formación tuya, porque tú no te quedas solamente con el título de arquitecto, sino que decides hacer ya, especializarte en otras ramas y específicamente en esa, ¿y por qué? Sí, efectivamente, en el año 98 entro a estudiar la maestría en restauración, la primera promoción que organiza la Universidad Javeriana. Fue pionera en la restauración a nivel nacional. No había, digamos que esa especialización se daba en el exterior, en España básicamente o en México. Y la universidad optó por implementar el programa con profesores de muy buena calidad. La mayoría eran profesores italianos, españoles, franceses, mexicanos. Fue, como te decía, pionera en eso. ¿Por qué la restauración? Porque siempre ha estado ahí presente la parte patrimonial, la parte histórica me ha llamado mucho la atención, ¿sí? El porqué de las cosas, sobre todo a nivel de ciudad. Ya con la formación de arquitecto, pues ya te interesa el saber del porqué de las cosas. Y viene como esa pasión de la parte patrimonial, del origen de la ciudad, del trazado urbano, de los monumentos, que amerita hacer, porque no todo lo antiguo es monumento, es patrimonio. Ni tampoco el patrimonio tiene que ser antiguo, hay patrimonio del siglo XX, ¿sí? Hay edificios de arquitectura moderna que ya se pueden catalogar como patrimonio, ¿sí? Entonces, todo eso es aprender a ver cómo tú te identificas y cómo empiezas a hacer la valoración de ese inmueble para si amerita ser declarado o no patrimonio. Como te decía, si fue en la Universidad Javeriana. Ahí la tesis de grado se dividió en tres partes. Una parte que hicimos unos análisis de materiales cerámicos en el sector de las cruces. Una segunda parte que se hizo todo un estudio urbano del mismo sector de las cruces, contiguo a la Candelaria, de cómo fue el desarrollo a nivel del tiempo, tanto a nivel de trazado urbano como a nivel de arquitectura y de espacios interiores, y una valoración de fachadas. Y una tercera parte, ya escogemos una fachada dentro de ese sector de la ciudad y hacemos un proyecto. Ese proyecto consistió en un programa de vivienda con su comercio al interior de una manzana catalogada como patrimonio. Entonces es integrar la arquitectura nueva a la arquitectura patrimonial. Y esa tesis pues me valió una mención de honor ahí en la universidad. Qué bien, qué bien. Bueno, tú has formado parte en ese sentido de lo que has trabajado acá en Fusagasugá, el horno crematorio, el templo de la parroquia San José Obrero del barrio Santander, que me parece espectacular. Háblanos de esa intervención tuya dentro de esos procesos arquitectónicos de nuestra ciudad. A ver, ya en concreto, digamos desde la parte patrimonial, yo estoy vinculado con la casona de Coburgo, la casona de la hacienda Coburgo, que fue, digamos que es el único patrimonio bien de interés cultural de carácter nacional que tiene Fusagasugá, no hay otro, de carácter nacional. Sí. ¿Eso qué implica? Que ya está en manos del ministerio cualquier intervención que se haga, el Ministerio de Cultura. Las otras casonas o los otros sectores patrimoniales son a nivel local, ya a nivel de municipio, de concejo. Sí. En el año 2012 yo hice el PEN, de acuerdo a la metodología del Ministerio de Cultura, el PEN, Plan Especial de Manejo y Protección del Patrimonio, para la casona de Coburgo, ¿sí? Eso es como un POT chiquito para la casa, incluyendo un área de influencia, ¿sí? ¿Para qué? Para que el crecimiento de la ciudad sea controlado
y que a nivel de usos, de alturas y todo ese tipo de cosas no afecte el bien patrimonial ni lo vaya a asfixiar. Eso tiene que ir revisado ante el ministerio y aprobado. Viene una segunda etapa que no participé, pero participó un amigo, Samuel, que es un ingeniero, también un ingeniero restaurador. Él hizo toda la parte de los estudios, a nivel de análisis de maderas, de pañetes, de adobes, de todos los componentes eléctricos, estructurales, de todo eso, que es el que arroja el presupuesto, para decir, mire, señor municipio o señor estado, restaurar la casona de Coburgo vale tanto. Y la tercera etapa que sí participé como director de obra, es ya en la intervención, en la obra como tal, de acuerdo al proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura, porque no falta a la crítica de que eso no fue una restauración, sino que es una remodelación. No, eso se hizo con criterios de restauración aprobados por el Ministerio de Cultura. Eso en cuanto a la casona de Coburgo. Digamos que ya con el padre Edgar en el año 2009 se remodeló el cementerio, que también es patrimonio local. Digamos, el diseño urbano, los jardines y los senderos peatonales lo hizo la arquitecta Tania, la actual jefe de urbanismo, y yo me concentré tanto en la capilla como en las instalaciones del horno crematorio. Ese proyecto fue interesante porque tocaba partir del templo actual, que era viejísimo. Ese cementerio tiene aproximadamente 100 años larguitos. Era un templo antiquísimo, mal presentado, con las bóvedas al interior como las conocimos, con sus plaquitas en hierro colado y eso. Sí. Y se remodeló. Yo tengo todo el proceso fotográfico de cómo encontramos, cómo arrancamos y cómo se terminó, como ya lo puedes ver hoy en día. Y a nivel de las bóvedas, pues hicimos todo un proceso de mimetizarla lo mejor posible. Las enchapamos en mármol y se identificaron todos los restos de las personas que están allá. Muy bien. A nivel del templo de San José Obrero, eso fue el año pasado con el padre Camelo, el actual párroco de San José Obrero. Él quería pues hacerle una intervención al espacio público y a la fachada del templo. Por seguridad, él lo encerró. Ahorita tú lo ves que está encerrado en una reja blanca. Pues desafortunadamente la gente se emborrachaba, había mucha indigente ahí, entonces hacían sus necesidades casi que en la entrada del templo. O sea, por seguridad también, a esa parroquia se han metido varias veces. Entonces, ¿qué hicimos? Con el mismo material que es en piedra, se diseñó la torre, un elemento muy sencillo, muy limpio. Se le puso la entrada, se reubicó la entrada principal, que inicialmente estaba en el costado derecho, se hizo en el centro, porque si tú vas al interior del templo, el templo está diseñado con la nave central, pero la puerta estaba por un costado. Entonces se hizo más grande la entrada al templo, se jerarquizó más y se hizo todo el tratamiento de espacio público. Y quedó espectacular. Quedó muy bonita. La parroquia San José Obrero del barrio Santander. Vamos a ir a la pausa y ya regresamos con nuestro invitado, el arquitecto Rodrigo Jiménez. Historias y testimonios.